Ebru Pallet, que comentó sobre la pose semidesnuda de Can Yaman: cuando veas esto, no querrás darle comida a la gente de casa, dijo en el programa al que asistió el otro día. No caminé a Can, corrí y hasta salté, pero él no sabe cómo tratar a las mujeres. La cantante Ebru Pallet, que pasa a primer plano con cada declaración y participación que hace, fue la invitada del programa de Ali Eyüboğlu El Kaywaral llamado Magazine Noteri, preparado para sus canales de YouTube. Pallet, que en su día mostró su admiración por el actor Can Yaman, habló de sus sensaciones tras las últimas declaraciones de Yaman. No caminé hacia Can, corrí. Ebru Pallet, quien recordó su comentario a Can Yaman al comienzo del programa, dijo: no caminé hacia el hombre, corrí e incluso salté. Él no sabe cómo tratar a las mujeres. Es grosero, nunca pensé en él de esa manera. Can Yaman se ha convertido en un ejemplo de cómo una persona puede destruirse a sí misma. El guapo actor Can Yaman posó semidesnudo en la terraza del hotel donde se alojó en Italia. La cantante Ebru Pallet, que no pudo permanecer en silencio ante esta pose, comentó: más allá. Hay cosas que existen y cosas que no existen. Cuando ves esto, no quieres darle comida a la gente en casa. Y nuestra gente es así de caprichosa y alucinante. Sufrimos por nada. Llamó la atención con sus palabras de libido. En una entrevista, Can Yaman hizo referencia a su colega Selen Soider, con quien protagonizó la misma serie de televisión en 2016, y dijo sobre ella: si Demet hubiera sido un poco snob, nunca hubiéramos sido compatibles. Por ejemplo, tuve problemas con mi compañera Selen Soider en la serie de televisión, y Jimmy Sevmedik, por esto. Ven aquí. Ahora, en el set, haz el amor frente a la cámara. La pareja protagonista debe tener una libido alta. Yo siempre. Dicen que los actores se dividen en dos: los que tienen libido. Aquellos que no lo son. El casting debe hacerse en consecuencia, dijo. Vamos al cuarto de atrás, déjame probarlo. Can Yaman, que saltó a la palestra con su declaración de libido, respondió a las preguntas de sus fans en un programa en el que estuvo invitado en España. Can Yaman: ¿puedes decirme algo que demuestre que eres de este mundo? Vamos a la trastienda, déjame demostrarlo, dijo, sorprendiendo incluso al traductor que lo ha. Declaración de Ebru Pallet sobre Can Yaman: la persona llamada Can Yaman es en realidad un hombre muy grosero. La cantante Ebru Pallet fue la invitada del programa, Magazine Notari, preparado por Ali Eyüboğlu El Kaywaral. Cuando se comentó su comentario a Can Yaman, la respuesta del cantante sorprendió. Al inicio del programa, al cantante le preguntaron sobre Can Yaman y sorprendió a todos con su respuesta. Al recordar que El Kaywaral comentó la foto de Can Yaman en Italia, Ebru Pallet inmediatamente dijo lo que pensaba. El cantante dijo: no caminé hacia el hombre, corrí e incluso salté, y también explicó por qué se rindió. Pallet, que encontró muy groseras las últimas declaraciones y acciones de Can Yaman, compartió sus pensamientos con las palabras: él no sabe cómo tratar a las mujeres. Es muy grosero, nunca había pensado en él de esa manera. Can Yaman se ha convertido en un ejemplo de cómo una persona puede destruirse a sí misma. El comentario de Ebru Pallet ocupó durante mucho tiempo la agenda de la revista. Can Yaman estuvo en la agenda en Grecia y España después de Italia. Miles de fans españoles se encontraron con Can Yaman en el aeropuerto, y estas imágenes del famoso actor, que provocaron una estampida, fueron interpretadas como trabajo de reparto. En su entrevista con Cengiz Semercioglu, Can Yaman dijo que él y Demet Özdemir eran una pareja compatible: nos convertimos en amantes en el episodio 20. Si Demet hubiera sido un poco snob, nunca hubiéramos sido compatibles. Lo explicó con sus palabras. Luego, sobre su ex coprotagonista Selen Soider, dijo: por ejemplo,
Tuve problemas con mi pareja Selen Soider en la serie de televisión, lo que no nos gustó por esto. Ahora, ven y haz el amor delante de la cámara por estos problemas en el set. La pareja protagonista debe tener la libido alta. Siempre digo esto, los actores se dividen en dos, los que tienen libido, los que no. Hay que hacer el casting en consecuencia. Que no trabajaron en los últimos años, todos tuvieron parejas sin libido. Usó las siguientes expresiones. Estas declaraciones de Yaman atrajeron la reacción de todos, hombres y mujeres por igual. Can Yaman no es amado en Turquía, es decir, en su propio país, debido a sus declaraciones ridículas y su comportamiento antipático. Por ello abandonó el país y encontró la solución en irse a Italia. Continúa su carrera en un país extranjero. Ya no puede trabajar en Turquía. Porque nadie en Turquía lo ama como antes. La base de fans no es tan intensa como solía ser. Nadie simpatiza con Can Yaman. Can Yaman, que ha sido blanco de críticas por sus declaraciones, estuvo recientemente como invitado en un programa de televisión en España, donde fue invitado. Respondiendo a la pregunta planteada por una fan, Can Yaman se convirtió en un tema candente en las redes sociales. Una miembro de la audiencia le preguntó a Can Yaman en español, saldremos de aquí pensando que Can Yaman es una persona perfecta e ideal, pero ¿puedes decirnos algo que demuestre que Can Yaman es de este mundo?, dijo. Can Yaman respondió a la pregunta traducida por el traductor señalando la parte trasera del estudio y diciendo, vayamos a la trastienda. El traductor, que quedó muy sorprendido por la respuesta de Yaman, preguntó, ¿debería traducir?, preguntó. Respondiendo con una sonrisa, Yaman dijo, Shadows playing hide and seek. Nightbirds sing their misty tweak. Quiet moments speak so deep. In the silence I can read